iniciamos sus clases con una introducción a la bacteriología, algunos objetivos de la bacteriología, ramas afines de la bacteriología, clasificación morfológica de las bacterias, medios de cultivo, clasificación de las cepas, cómo crecen, algunos colores. Unas fueron tarea, otras se fueron comentando por este medio. Y lo siguiente fue el urocultivo, perdón, el exudado faríngeo, que el tema se llamó enfermedades de vías respiratorias altas, el cual vimos el exudado faríngeo. En este se tocó algunos temas de las bacterias más patógenas que se encuentran, que se aíslan en el exudado faríngeo, ¿sí? Entonces, por último, uno de los temas, claro que existen más bacterias que pueden aparecer en este tipo de estudio. Acuérdense que el laboratorio es de apoyo diagnóstico. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer una serie de metodologías, aislar, trabajar muestras para poder dar posibles resultados que ayuden, que contribuyan al diagnóstico de los pacientes. Estos diagnósticos pues pueden ser benignos, malignos o como les llaman negativos, positivos, los cuales algunos tienen tratamiento, pueden tratarse, algunos son de tratamiento intermedio o les pueden bajar cargas virales, bajar cargas bacterianas y otros pues pueden no tener cura ya cuando están diseminados, cuando ya afectan al organismo, pueden o no tener cura o llevar al paciente a un estado crítico, como viene a ser una meningitis, viene a ser una neumonía, etcétera, etcétera. Entonces, una de las familias que conocimos ya la clase anterior fueron los estafilococos, los cuales tienen ciertas características muy importantes, entre ellos para poderse aislar y que pueden llevarnos hasta la muerte también si no se diagnostican a tiempo o a temprana, a una fase temprana. Otro de los géneros más importantes que se pueden aislar de la faringe o del exudado faríngeo o de las paredes de la faringe son los géneros estreptococos. Los estreptococos, pues es un grupo de bacterias, estamos hablando igual, pues estamos en el mismo apartado de las gram positivas, ¿sí? Todavía no ingresamos a las gram negativas, que vienen a ser los bacilos, un grupo importante de bacterias que también se aíslan, se pueden aislar de pulmón o de otras áreas, pero ahorita estamos con el grupo gram positivos. ¿Quién es otro de estos? Pues del género Streptococcus. ¿Qué son? Pues se encuentran también de flora normal en el tracto respiratorio y digestivo. Permítanme.
Listo, muchachos. Entonces me quedé que es otro grupo importante que se encuentra como flora normal, más sin embargo, si hay un, se dice que la enfermedad, muchachos, es un estado excepcional en el organismo donde tienen que ocurrir varias cosas, varios eventos para que el organismo pueda enfermar, ¿sí? Entre ellos lo hemos venido platicando, ser diabético, tener cáncer, tener una baja situación de estado de salud, bajas defensas, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto nos va a conllevar a que los estreptococos, aunque sean flora normal, nos afecten, nos infecten, nos causen daño. Estos son cocos gram positivos agrupados en cadena de una longitud variable. A diferencia de los estafilococos, los otros aparecían en pares, en racimos de uvas, y estos no, están en cadenas en forma lineal, seguida, por así decirlo. También son catalasa negativo, a diferencia de los estafilococos, que ellos eran catalasa positivo, había efervescencia. Siempre hay que cuidar que el no traerse medio para que sea una reacción cruzada. Dijimos que el estafilococo era catalasa positivo, pero más sin embargo, si usted se trae medio en esta bacteria, el eritrocito, como se siembran en el agar sangre, te puede dar una catalasa negativo, aún y que tengas el estreptococo, pero sería una reacción cruzada, ¿sí? Carecen bien en medios de cultivo habituales, se comportan como aerobios y anaerobios, más sin embargo, o sea, son, dentro de su clasificación, son se encuentran en ambas, porque pueden crecer en condiciones de oxígeno y también en condiciones de no oxígeno, de CO2. Siguiente, por favor, permítame. Sí. Azul. ¿La de Bancomer? Sí. ¿La de la UNAM? Digo, la de sí, la de la UNAM. Parece hecho adrede, muchachos. Pero bueno, ya estamos aquí. El género Streptococcus, pues, también tiene ciertas características de crecimiento. Dijimos un agar selectivo para los estafilococos era el agar salimanitol, o también llamado S110. Para el género Streptococcus vamos a poner mucho énfasis en el agar sangre. ¿Por qué? ¿Por qué, Gerardo? ¿Estás por ahí? Sí, aquí andamos. Muy bien. ¿Por qué crees? Y esta diapositiva te lo responde. ¿Por qué hay que hacer mucho énfasis en los estreptococos en este agar? ¿Es el agar sangre o del salimanitol? No, del agar sangre. Estamos en el grupo estreptococo. Hemólisis. El mismo que produce la hemólisis.
Así es. Se me adelantó, pero sí. Esa sería la respuesta, ¿sí? Porque el Streptococcus tiene una particularidad. Si decíamos que estafilococo nos vira y se llama dorado, nos vira en el salimanitol o en el S110, el género Streptococcus tiene una particularidad que puede hacer o no alguna hemólisis, o que los estreptococos se evalúan dependiendo de su hemólisis en el agar sangre. ¿Sí me explico? ¿Sí van diferenciando, muchachos? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿dónde vamos a evaluar el estafilo? El estafilococo en el agar salimanitol, en el S110, es el medio ideal, el medio de oro, por así decirlo. ¿Dónde vamos a evaluar los géneros de estreptococos? En el agar sangre, ¿sí? ¿Por qué? Ahora ya pasamos, ahora sí, al repaso, a la lectura de esta diapositiva. ¿Por qué? Porque algunos tipos de estreptococos realizan, sobre todo los más patógenos, una hemólisis. Puede ser total, parcial, o hay un grupo que no hace hemólisis, los no hemolíticos que les llaman, ¿sí? Entonces, ya aquí me da otro dato importante o de suma importancia para poder diferenciar Staphylococcus de Strepto, aunque ambos sean gram positivos o los veamos en la tinción de gram, ambos gram positivos, unos crecen muy bien o su medio nos va a causar ciertas hemólisis en el agar sangre y el otro no. Más sin embargo, en el gram también ustedes les dije que había ciertas particularidades. Unos crecen en forma que, Olivier Sosa, ¿el estafilococos crece en qué? ¿A qué se refiere? ¿Crece en qué? ¿Cómo lo ves en el gram? Estamos hablando del gram. De gram estafilococos son positivos. Sí, pero ¿cómo son sus estructuras? ¿Son qué? Ah, pues es que son forma de racimo, como si fueran de uva. Ándele. Y a diferencia del estreptococo, que van a ser cadenas, entonces ustedes ya van conociendo varias herramientas para poderlos diferenciar. Ahorita es muy fácil, o se nos puede hacer muy fácil su clasificación. El problema es cuando ya sembramos y tenemos todas las colonias y no sepamos cómo actuar o cómo atacarlas o abordarlas. Por eso también se les pasó una tabla, la cual van a estudiar mucho, van a dominarla, van a repasarla. ¿Por qué? Porque este tipo de tablas te va diciendo cómo vas a ir actuando y qué pruebas ir realizando. Entonces, pues, vamos a hacer mucho énfasis en el agar sangre para poder identificar los grupos de estafilococo, a diferencia de el agar salimanitol o S110 para los estafilococos. ¿Quiénes especies son patógenas y son hemólisis total? ¿Qué es una hemólisis total? Se va a ver un círculo alrededor, hemolizó completamente el glóbulo rojo, se lo nutrió por ahí, se lo comió alrededor para poder seguir viviendo. ¿Quién lo hace una hemólisis total? Piógenes y Agalactiae. ¿Quién hace una hemólisis verdosa amarilla parcial? Streptococcus pneumoniae y los grupos de Viridans. Y ahí habrá otras especies que sean no hemolíticos y se reportan así, especies no hemolíticas, y ahí terminaría una forma de reportar. Más sin embargo, hay otras pruebas adicionales como los grupos taxo de bacitracina y octoquina para diferenciar todavía aún los más patógenos, que son dos, Piógenes y neumonía. Uno hace hemólisis total y el otro hace hemólisis parcial. Y se hace una dilución de la colonia en una caja de agar sangre o también de Müller-Hinton, que es donde se evalúan las pruebas de sensibilidad a los antibióticos. Yo diluyo todo mi colonia, pongo el taxo, si hay una inhibición va a ser positivo a Piógenes en un grupo o en cierto taxo. Si monté el otro taxo para neumonía, o si hay el halo en el otro sensidisco, va a ser el grupo neumonía. Así trabajan, ambos traen una letra y ambos son para esas dos bacterias importantes como lo es Piógenes y neumonía. Creo que adelante viene, o en la siguiente diapositiva, por ahí va a venir cómo se realiza esta prueba.
queda claro pues hemólisis parcial, que viene a ser amarillenta o verdosa, y hemólisis total, un halo alrededor de la colonia. Bolsa, ¿no? Siguiente, por favor. El género Streptococcus también tiene ciertas clasificaciones, cómo se pueden estudiar. Hay una clasificación serológica, sería algo parecido. Nosotros estamos hablando ahorita de la bacteriología convencional, de la bacteriología, cómo se realiza con una asa, con medios de cultivo y con pruebas adicionales. Pero existe también ciertas clasificaciones que son serológicas. ¿Qué es la serología? Pues son las pruebas de aglutinación o látex, algo parecido a lo que se hace con un reactivo que se llama Brucella o algo que se hace con el BDRL, pero es una enfermedad venérea. El otro son pruebas de látex, son reacciones antígeno-anticuerpo, que yo pongo la colonia, pongo un suero y posteriormente, dependiendo del suero A, suero B, C, D, F o V, hasta puede llegar hasta el V, son las especies de estreptococos que podemos encontrar. Por ejemplo, yo puedo tener un suero A y lo combino con la colonia. Si hay aglutinación, ese suero A me va a indicar que es prueba positiva para Streptococcus pyogenes. Les digo, es idéntico a las pruebas serológicas que se hacen, como las reacciones febriles también, la Salmonella paratifimurium A, la Salmonella paratifimurium B, que son reacciones de antígeno anticuerpo con un suero, la colonia o con un suero y suero sanguíneo y un reactivo o un suero donde están antígenos presentes, se hace una reacción, hay aglutinación y sería positiva para esa bacteria. ¿Por qué? Porque así trabaja la serología. La serología es un grupo de reacciones que se llaman de látex o de aglutinación, donde se conjuntan enzima sustrato o a veces se conjunta antígeno anticuerpo, se juntan y se dice que se hace una reacción donde se identifican ciertos grupos bacterianos o inclusive hasta virales, o se identifican ciertas proteínas que contiene una bacteria y se pueden leer. Como es el caso del grupo B, hay un suero que es el grupo B y se llama clasificación de Langenfeld, ya es un suero tipificado, estandarizado, que me va a dar reacción con Staphylococcus galactiae y me daría positivo si yo hago una dilución de la colonia. Algo parecido también a lo que sucede con los cromoagares que platicábamos hace algunos días en la clasificación de los medios de cultivo, que es mediante un color, te está diciendo el nombre de una bacteria. Siguiente, por favor. El género Streptococcus, pues, tiene una diferenciación bioquímica, ¿sí? Donde si hay es hemolítico o no, si se pone, si es sensible o no al taxo A, o otros estreptococos beta hemolíticos, si es resistente. Yo hago mi dilución, sospecho que es un estreptococo piógenes, pero no me da reacción en el sensidisco, se reportaría como un beta hemolítico o un estreptococo resistente a ese grupo o a ese taxo, que no va a ser piógenes, va a ser otra variante, pero yo tengo que decirle al médico que no es piógenes, por así decirlo. Si yo no tengo pruebas para identificarlos, lo puedo reportar como estreptococo beta no hemolítico, ¿sí? Hay varios tips para poder dar un resultado cuando no se tienen las herramientas para poderlos identificar. Más sin embargo, el grupo principal, que era un estrepto, pues se lo damos al médico y el médico ya se encargará de dar un medicamento, ahora sí, de amplio espectro para los estreptococos. Existen los alfa hemolíticos, perdón, que son dos y son sensibles a la autoquina, como el Pneumone y el grupo Viridans. Este taxo no se ve ahí en pantalla o en su diapositiva, pero se marca a veces
con la letra O, con la letra OP. Hay varias abreviaciones. A diferencia de la anterior, puede ser con la letra B, dependiendo de la marca comercial, con BAC, ¿sí? Sus abreviaciones, el taxo, para poderlos diferenciar. O también como el taxo A se le conoce para el grupo, ¿qué es la bacitracina, muchachos? Pues es un antibiótico que mata directamente o es sensible al Streptococcus pyogenes. ¿Qué hago yo? Ya tengo mi colonia, sospecho, me dio una hemólisis, es beta hemolítico completa, tomo la colonia alrededor de la hemólisis sin que me toque, acuérdense siempre, no nada más porque haga una prueba de catalasa, voy a cuidar no tocar medios, sino todo procedimiento que hagamos donde incluya tomar la colonia, vamos a cuidar que no arrastre medio de cultivo, ¿sí? Vamos a cuidar que no se arrastre el medio para no tener falsos positivos o falsos negativos. ¿Qué quiere decir? Voy a tomar la colonia del borde muy cuidadosamente, lo diluyo en solución salina, en caldo nutritivo, en agua destilada estéril, diluyo muy bien mi colonia, con un hisopo tapizo toda mi caja de Müller-Hinton o otra de agar sangre, se puede. ¿Por qué? Le voy a montar esta prueba, la del taxo A, o el taxo o la prueba de sensibilidad a la bacitracina. ¿Por qué? Aquí voy a saber si es del grupo Piógenes o si es otra especie no hemolítica. Seguido de eso, también le voy a montar, o si me encontré una hemólisis verdosa amarillenta, le voy a montar el taxo o optoquina para saber si es el grupo Pneumonia. ¿Cómo son positivos? Precisamente si no ven crecimiento a su alrededor. Si ven lo que le llaman ustedes, ¿cómo le llaman a esto? ¿El halo de qué? Inhibición. De inhibición, exactamente. Esto es lo que veríamos cuando fuera sensible. ¿Y qué les va a ayudar mucho? Pues primero el agar sangre, el GRAM, y posteriormente si hay hemólisis o no, y así es como ustedes van a ir llegando al agente teológico de la enfermedad o a dar y firmar un resultado, ya sea positivo o negativo, en el cual se pone en riesgo la vida. Si tú haces un mal procedimiento, lo pones negativo, siguen creciendo las bacterias en el paciente y puede venir la muerte, ¿sí? Entonces, si se fijan, todo lo que ustedes hacen conlleva pues a peligros, a malos diagnósticos, etcétera, etcétera, a malas prácticas médicas también. ¿Por qué? Si el médico no ve nada, pues no le va a recetar nada, ¿sí? Más sin embargo, si la patología sigue, el paciente después puede llegar pues ya para una intubación porque su bacteria se empezó a diseminar hasta llegar a torrente sanguíneo y no se trató a tiempo por un mal diagnóstico de laboratorio. Entonces, los riesgos son muchos. Siguiente, por favor. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Bueno, creo que no hay. Los estreptococos piógenes, que también son del grupo A o se les llama del grupo E, ¿por qué? ¿Por qué Neidy se llama grupo A? ¿Según quién? ¿Según cuál clasificación? No recuerdo, profe. No, te lo acabo de decir. Y estaba en la diapositiva 2, lo dijimos varias veces. ¿Estás poniendo atención? ¿Quién se la sabe? ¿Según la clasificación de quién? Empieza con L. Littlefield, algo así, ¿no? Lansenfield, ¿sí? Según la clasificación de Lansenfield, se llama grupo A, pero se llama también, según quien lo descubre, pues su primer nombre fue Streptococcus pyogenes. La clasificación Lansenfield, acuérdense que se utiliza porque se diagnostican mediante sueros que vienen preparados para esa bacteria, para Streptococcus pyogenes. Los Streptococcus pyogenes, o también llamados del grupo A, tienen características generales, ¿sí? Al igual que el estafilococo nos viraba el medio en el agar salimanitol, y aquí pues ¿qué nos hace?
una beta hemólisis. El estreptococo piógenes nos hace una beta hemolítico, hemoliza completamente el eritrocito. ¿Qué tiene el agar sangre? Lo platicábamos la vez pasada, muchachos. ¿Quién me ayuda? Sergio. ¿Qué tiene el agar sangre? Sergio. Pues sangre y Sí, otras pero- proteínas. ¿Pero qué tiene la sangre, Sergio? Ya sé que es sangre. Ah, linfocitos, eritrocitos. No, como nutrientes, ¿qué tiene tu Ah. sangre? ¿O qué tiene el eritrocito en su interior? Ya vayan cambiando el chip en sus respuestas. ¿Qué tiene la sangre? Ya van en quinto semestre. ¿Qué ¿No la cuantifica? hemoglobina? Hemoglobina, grupo hemo. ¿Y qué tiene el grupo hemo? Hierro. ¿Sí? El hierro, ¿Qué más tiene su sangre? ¿Qué se analiza ahí? Las personas para poder, ¿qué toman los físico-constructivistas? Algunas, ¿qué analizan Proteínas. ahí? Tiene Proteínas. proteína, tiene ¿qué más? Los que nos Fósforo. da, lo que nos Sodio. da lo que nos da ser diferente hombre y mujer. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene su sangre? Hormonas. Hormonas, perfectamente, ¿sí? Sí saben, sí, pero no me respondan por sangre, ¿no? O sea, son químicos, muchachos. ¿Qué contiene su sangre? Y van a ir sabiendo poco a poquito. Yo sé que están en quinto, pasaron en cuarto. Muchas de las dolencias del tronco común o de primero a cuarto es que se quejan muchos de sus maestros y que ya quieren ustedes prácticas de la especialidad. Pues ahora es el momento, ¿por qué? Ya estamos viendo cosas de su carrera que no se las dieron, que así está el programa de llevar tronco común, llevar materias de, como ustedes les llaman, de la prepa, sí, pero más sin embargo, si ustedes les dan el giro a esas materias de la prepa, pues pueden levantar el nivel ustedes mismos. Una pregunta que siempre les hago, ¿cuánto van a aprender de este curso de bacteriología? Si yo ahorita me ausento, se va el sistema, pues ahí están los libros, está el Face, les pasé una serie de insertos, de libros, de discos, de artículos, van a aprender lo que ustedes quieran de esta materia, muchachos, ¿sí? Claro, sabiendo consultar, sabiendo tomar, ¿ya se va a acabar la clase? Dice 1 minuto. Sí, ya se va a acabar. Bueno, nos conectamos a la otra antes de que se termine.